Bueno, por favor busquen sus Biblias ahí en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a terminar este capítulo que iniciamos hace ya 2 domingos. Si usted está aquí por primera vez, se va a dar cuenta que la forma en que predicamos la Biblia es expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que exponemos los libros de la Biblia, predicamos pasajes amplios, libros. Yo no sé si vamos a cumplir con todo Deuteronomio de una sola, sería muy bueno. Sin embargo, este libro repite muchas cosas y por eso incluso en hebreo tiene esa idea de la repetición de la ley. Pero vamos a ir caminando a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Ya están ahí en el capítulo 7 de Deuteronomio? Muy bien. Yo quiero que iniciemos usando esta mañana nuestra imaginación, y yo sé que ustedes tienen quizás una mejor imaginación que la mía. Y yo quiero plantearles algo haciendo buen uso de su imaginación. ¿Cómo sería si encontramos un lugar, llámese país, no sé, un lugar específico, en algún lugar en donde podamos vivir tan cómodamente sin el menor esfuerzo posible? Es decir, que tengamos todas las comodidades por pensar sin hacer absolutamente nada para ello. Todo con el plan Premium o el plan Gold. Usted no tiene nada que pagar. Es más, las facturas no llegan, o cuando llegan ya llegan pagas. No tiene que ir al supermercado porque en el supermercado le envían un mercado con las cosas, con las mejores cosas cada mes. Las tiendas de tecnología envían su última versión de lo último que está de moda. Todo está pago, no existen las multas de tránsito, no hay el famoso llamado impuesto. Usted puede ser dueño de cualquier tipo de mascota, si quiere tener una cebra, si quiere tener un leopardo, nadie le pone problema por eso, porque en ese lugar no hay espacio para el egoísmo, en ese lugar no hay espacio para la envidia. En verdad, ese es un lugar maravilloso, todo a su alrededor abunda, es bueno, de la mejor calidad, todos usan todo de la mejor marca. Lo mejor de lo mejor está en ese lugar. Y usted no tiene que hacer nada para conseguirlo, solamente usted está en ese lugar. Y lo mejor de todo, usted tiene comunicación con Dios 7/24, directa, sin intermediarios. No necesita ni pastor, ni sacerdote, nada. Solamente usted y Dios. ¿Cómo le suena la idea? Suena atractivo, ¿verdad? Suena interesante. Y quizás esta es la mejor idea que alguien puede tener de un paraíso moderno. Eso que buscamos de alguna forma en este mundo que no es exactamente como lo acabamos de narrar. Lo que hace que sea difícil pensar en un lugar así es precisamente lo que nosotros encontramos en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Ahora, esto fue mejorado al 100% lo que Dios ofreció a Adán. Lo mejor de lo mejor, sin límites, abundancia son las palabras que Dios usa. Todo de la mejor calidad, a disposición del hombre, en un estado en que el hombre no tenía que preocuparse por nada porque ni la preocupación existía. No había ninguna razón para que el hombre dudara, temiera, mintiera. El hombre no sabía qué era el pecado. Sin embargo, Dios, muy temprano en Génesis capítulo 2, versículo 17, escuchen lo que dice al hombre. Pero del árbol del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una sola cosa le pidió Dios al hombre. ¿Cuál fue?
para él disfrutar de todo lo que Dios había hecho y había llamado bueno. ¿Qué fue eso que Dios le pidió? ¿Ya saben qué fue lo que Dios le pidió? Allá lo escuché atrás. Obediencia. Solamente el hombre tenía que obedecer a Dios. ¿Por qué piensan que Dios ha cambiado de parecer? ¿Será que Dios está esperando lo mismo que le pidió a Adán o Dios espera algo diferente de nosotros? ¿Por qué Dios le pediría al hombre que lo obedeciera? Yo tengo una hipótesis, es mi interpretación de la razón por la que Dios puso ese árbol del bien y del mal ahí. Era porque era lo único que hacía la distinción entre el hombre y Dios, entre el creador y lo creado. Porque el hombre estaba disfrutando de la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no podemos imaginar eso, porque ya al imaginarlo estamos usando nuestras mentes caídas. No tenemos la capacidad de ver cómo Dios diseñó al hombre en esa instancia. Y el hombre tenía todas las capacidades para obedecer a Dios. Entonces Dios puso eso ahí simplemente para que el hombre entendiera que habían diferencias entre el creador y lo creado. Se necesitaba de algo extraordinario para que eso cambiara. Adán tenía todo lo que necesitaba para cumplir con esa demanda. Era algo sencillo para Adán, aunque no parezca para nosotros. Obedecer a Dios para Adán era algo natural en el estado de inocencia en el que él se encontraba. Dios lo hizo de esta forma, para que él obedeciera a Dios. No había ningún problema. Recuerde que Adán no estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios y no sabía qué era el pecado. Entonces se necesitaba de un agente externo, algo caído, con una esencia corrupta, que tentara al hombre y lo inclinara contra las palabras de Dios, que distorsionara lo que Dios había hecho y lo que Dios le había pedido al hombre, para introducir la desobediencia en el lenguaje de Adán, por primera vez. Y todos sabemos que así fue el cambio en Génesis capítulo 3. Es por eso que Dios espera y demanda de sus hijos lo mismo que hizo con Adán: obediencia. Finalmente, todo lo que ocurre después de Génesis 3 es el plan de Dios para regresarnos a Génesis 1 y 2. Eso es lo que Dios quiere. Si usted no ha entendido Génesis 1 y 2, léanlos, porque toda la Biblia tiene que ver con lo que pasó con Génesis 1, 2 y 3. Dios quiere regresarnos allá, a ese estado de perfección en el que Dios había creado al hombre. ¿Para qué? Para que disfrutemos de todo lo que Dios había hecho y lo había llamado bueno. Para que disfrutemos de la relación con Dios, de esa relación directa con Dios, de esa comunión con el Creador. Que eso supera cualquier expectativa humana, de cosas efímeras que podemos alcanzar, pero que en síntesis un día se dañan, dejan de ser nuevas, se acaban. Preguntémonos entonces, ¿qué es la obediencia? Creo que todos podemos tener una idea, o eso espero. Eso me pregunto a veces cuando veo a alguien en los semáforos, si la gente tiene idea de lo que es obedecer, parar. Y cuesta, ¿cierto? Especialmente cuando uno viene corriendo, ¿sí? Pero preguntémonos qué es eso, si esa idea de la obediencia que nosotros tenemos es la misma idea de obediencia que Dios tiene. Consultando un diccionario acerca de la obediencia, dice que es una acción de sumisión. Una acción de sumisión que reconoce una autoridad. Eso es obedecer. En mi opinión, como ya les dije, esa es la razón por la que Dios puso el árbol del bien y del mal ahí.
para enseñarle al hombre a someterse a su creador, para recordarle que él le debía obediencia al creador. Es algo sencillo y Adán nunca puso problema por eso. Es una palabra que nosotros hemos mencionado. Aquí en este libro, en Deuteronomio, se menciona mucho la obediencia, santidad. Y es la razón de eso es porque la misma ley nos lleva a nosotros o nos quiere mostrar el camino a la obediencia. Recuerden el título de esta serie, de Camino a la Gracia. El hermano Héctor la semana pasada dejó en claro en el mensaje, con una frase de Juan Calvino, él dijo: Dios escoge un pueblo por sí mismo, para sí mismo. ¿Recuerdan eso? Pero ¿para qué Dios hace eso? ¿Para qué Dios escoge un pueblo? ¿Para qué Dios no tenía que hacer al hombre para, al fin y al cabo, ver su gloria? Pero Dios puso en el huerto del Edén algo de su misma imagen para su propia gloria. Pero no es posible llevar gloria a Dios donde no hay obediencia. Todo se rompió ahí en Génesis capítulo 3 por la desobediencia del hombre. Piense en todo lo que se estropea cuando no hay obediencia. La obediencia es el único camino para poder glorificar a Dios. Ahora, yo sé que todos estamos inclinados a desobedecer. Nos cuesta la obediencia. Esto es algo natural en nuestra condición hoy día. Es por eso, ahora yendo al pasaje donde quedamos la semana pasada, en el capítulo 7, que el versículo 11 termina de esta forma: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Ves la palabra obediencia ahí? No está, pero está implícito el obedecer con esta palabra que nosotros leímos en el versículo 11, guarda. De hecho, en el versículo 12 aparece nuevamente, aparece 2 veces, guardando, guardará. Y ahí en el capítulo aparece un par de veces más, ¿sí? Que es la idea de alguien que está vigilando, que está cumpliendo la orden, que está atento a lo que se ha dicho. Alguien que sabe que hay una autoridad. Moisés sabía que ninguno podía obedecer completamente a Dios. Ya Moisés sabía eso. Moisés ya había aprendido eso, no solamente por su propia experiencia, porque Moisés quiso agradar desde temprano a Dios, pero él mismo falló a Dios. Él sabía que necesitaba a Dios para poder obedecer como Dios demandaba de él. Pero de alguna forma Moisés quiere que ahora esta nueva generación entienda que el camino de la obediencia va a regular la vida de cada uno en la tierra, en el lugar donde Dios ha prometido que van a tener todo lo que Él ha dicho. Esto va a permitir, o la obediencia va a permitir que todos disfruten no solamente de Dios, sino de todo lo que Dios ha hecho para ellos. Es la obediencia de todas las bendiciones, llamémoslo así. La obediencia a Dios haría que cada israelita dependiera de Dios. Si yo tengo que obedecer a Dios, yo no lo puedo hacer sin Dios. Entonces Dios puso ese árbol del bien y del mal ahí para que el hombre de alguna forma dependiera de Dios y entendiera que sin Dios no podía existir y coexistir con Dios al mismo tiempo. La obediencia nos muestra que necesitamos al Creador. Era muy importante la obediencia para el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a los padres de los israelitas. Recuerden que aquí estamos hablando a otra generación. Para que Dios cumpliera todo lo que Dios había dicho a los israelitas, a sus padres, al pueblo. Para que Dios cumpliera todo lo que había dicho a Moisés en el monte Sinaí, era necesaria la obediencia. Vamos a ver esta mañana 3 bendiciones de la obediencia que deben motivarnos a caminar en obediencia a Dios.
Vamos a leer primero, no vamos a leer todo el pasaje, vamos a irlo leyendo por partes, pero quiero proponerles que leamos del versículo 12 al versículo 15 y luego oremos. Vamos a leer hasta el versículo 16 y luego oramos. Versículo 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias esta mañana. Queremos exponer nuestra mente, nuestros corazones a tu palabra. Tu palabra nos ha dicho que ella es capaz de entrar, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. No solamente a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Y queremos hoy que tu Espíritu Santo use tu palabra, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Por eso rogamos tu asistencia. Rogamos que tu palabra cumpla el propósito por el que ella fue escrita, inspirada, Señor, para poder glorificarte a ti, para podernos rendir a ti, Señor. Usa tu palabra, Señor. Elimina cualquier distracción, Señor, ya sea de parte mía o de este lugar, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, y al final responder en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estos versículos que leímos, del versículo 12 al versículo 15, porque finalmente no leí el versículo 16, nos muestran la primera bendición de la obediencia a Dios. Y a primera vista cualquiera podría decir que es una descripción de lo que hoy llamamos la prosperidad del Evangelio, de la prosperidad, ¿cierto? Yo creo que algunos han usado este pasaje para predicar algo así, y no hablo de buenos cristianos precisamente. Si ustedes notan la cantidad de detalles dentro del pasaje, primero habla de una familia numerosa, bendeciré el fruto de tu vientre. Eso hablaba de prosperidad, más allá en esa época que en esta. Hoy no es sinónimo de prosperidad, pero en esa época sí. Tierras productivas, dice, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. Eso sería la bendición del pueblo. Luego dice las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Habla de abundancia de bienes, de ganados, que era la forma en que se veía la prosperidad en esa época. El versículo 14 dice: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Otra vez hablando de la reputación y del estatus que podía tener un israelita al ser fecundo en su rebaño y también su familia, multiplicarse, en tener más hijos, tener más tierras. Todo esto son bendiciones. Versículo 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, el mejor seguro. Luego el versículo 15 dice: y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Es decir, cero problemas, cero plagas, no hay dificultades. Esto es lo que algunos anhelan y buscan y promueven en las iglesias. La tan famosa llamada prosperidad. ¿Es cierto que Dios prometió esto a los israelitas? Sí, es cierto.
Todo suena como esa prosperidad, casa, carro y beca, pero la verdadera prosperidad no está ahí en esos versículos, está en el versículo 12 que saltamos a propósito. Dice el versículo 12, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y de ahí se desprende todo. Lo demás es resultado de esto. Esta es la verdadera prosperidad que Dios promete en la Biblia. ¿Cuál? Que Dios guarda su pacto y su misericordia con su pueblo. ¿Con quiénes? Con aquellos que obedecen al Señor. Entonces aquí encontramos la primera bendición de la obediencia y es disfrutar de las promesas de Dios. Dios había dicho que si los israelitas guardaban sus decretos y los ponían por obra, Dios iba a guardar su palabra. Es como si Dios dijese, ustedes me obedecen a mí y yo me obedezco a mí, cumpliendo lo que yo les he dicho a ustedes. Es algo maravilloso porque Dios tiene siempre presente su palabra para cumplir lo que Él ha dicho a su pueblo. Pero Él solamente espera algo de nosotros y es la obediencia. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para los israelitas? Nuevamente, Moisés sabía que ellos iban a fracasar, pero él quería que los hombres, especialmente los hombres jóvenes, no cometieran los mismos errores que quizás cometieron sus padres. Dios se somete a su palabra, la cumple en obediencia al pueblo. En el Edén, Adán podía disfrutar de todo. Solo tenía que hacer esto, obedecer a Dios. Ahora, como les dije, Adán tenía ya una ventaja que no tenía ni Moisés ni esta nueva generación. ¿Cuál era la ventaja de Adán? La capacidad que tenía él para obedecer. Y por eso, como dije ya, el engaño de Satanás fue brutal, fue una guerra, o sea, eso no fue algo inofensivo. Solamente alguien caído, alguien con una esencia distorcida, podía entender lo que era la desobediencia. Alguien que hubiese desobedecido, ¿sí? Y ese fue Satanás. Mucho antes de que vemos el relato de la creación, Satanás había tomado la decisión de irse contra Dios. Y es la razón por la que Dios lo destierra del cielo y se conoce como un ángel caído. Solo él, en esa esencia de una persona caída, podía entender lo que significaba la desobediencia. Ahora, ¿qué era lo que Dios había prometido que Dios iba a cumplir a aquellos que obedecieran? Ahí habla del pacto, pues creo que está hablando de el pacto abrámico, que es lo que ocurrió en Génesis 12. Ahora, usted me puede decir, pero pastor, ¿acaso ese pacto no era un pacto incondicional? Sí, sí era un pacto incondicional. ¿Recuerdan cómo dice ahí en Génesis 12 que Dios iba a dar tierra, simiente y bendición a Israel? Ese era un pacto incondicional, pero su experiencia de las bendiciones individuales y nacionales dependía de su obediencia. ¿Ok? Y es por eso que Moisés les está recordando a ellos y les recordó los mandamientos. Porque cada uno podía, de alguna forma Dios va a cumplir lo que Dios va a cumplir y ha dicho que va a hacer. Eso lo que quiero que quede claro. Dios no depende de nuestra obediencia para cumplir lo que Él dice que va a hacer. Pero cuando hablamos de las bendiciones de la obediencia, eso sí depende de nosotros. Porque depende de nosotros que disfrutemos de todo lo que Dios quiso que nosotros disfrutáramos, si vivimos en obediencia a Dios. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos y fallamos con mucha frecuencia. Es decir, que lo que encontramos aquí es un llamado a recordar, primero, que Dios cumple sus promesas, pero también que requiere de nuestra obediencia, o por lo menos de la obediencia de los israelitas en primera instancia. Dios promete
recordar sus palabras y adicional a eso, Él promete la misericordia que juró a sus padres. Es decir, no darnos lo que merecemos, sino darnos algo mucho mejor que lo que merecemos, aunque no lo merezcamos. Eso es lo que Dios promete. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que obedecen. Llámese israelitas o llámese hoy día la iglesia. Entendiendo que tenemos serias dificultades para obedecer. No hay una mejor forma de disfrutar de las cosas que tenemos si no estamos viviendo en obediencia a Dios. Usted puede tener muchas cosas a su alrededor, muchas comodidades, puede tener un ahorro en el banco, puede tener un carro último modelo, puede tener su mejor casa, puede tener una finca, puede tener muchas cosas, pero si usted no está viviendo en obediencia a Dios, créame que le falta algo. Y no lo digo yo, las estadísticas lo dicen. ¿Cuántos millonarios han terminado con su vida porque no pudieron comprar algo que les faltaba? Atrapados en su miseria, deciden terminar con sus vidas. Otra vez, porque el camino para disfrutar de todas esas cosas como Dios quiere y lo que finalmente produce en usted satisfacción es la obediencia. Fuera de ese camino es difícil que usted pueda disfrutar de las cosas. Salomón es alguien que nos enseñó mucho acerca de eso. Pueden ser solamente acumulación de cosas que lo único que hacen es engordar su vanidad. La obediencia entonces es el único camino para disfrutar de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tiene Dios en su palabra para nosotros? ¿Las han contado? ¿Qué es una promesa en la Biblia? Algo que Dios prometió hacer por nosotros. En el mundo tendréis aflicción, eso es una promesa, aunque nadie la reclama. ¿Sí? Pero después de eso hay otra promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es otra promesa. Esas son las promesas y seguramente alguien se ha tomado el tiempo. Yo alguna vez leí que había más de 35,000 promesas. Pero pensar que las promesas estén condicionadas, seguramente algunas sí, otras, como ya lo mencioné en el caso de los israelitas, son bendiciones dadas por Dios bajo un pacto. Pero eso es para el disfrute de Dios y para que entendamos que necesitamos a Dios. Dios quiere acercarnos a Él en una dependencia de Él para que nosotros mismos podamos obedecer. Es obvio que usted esté pensando en este momento, pero pastor, nadie puede obedecer. No al 100%. Y ya vimos eso en Génesis. Si Adán no pudo, ¿cómo voy a poder yo? Diría usted. Que Adán tenía una mente perfecta, brillante, en una esencia nueva. ¿Y cómo voy a poder yo? Bueno, adelantándonos a lo que Pablo dijo a la iglesia en Roma, escuchen lo que él dijo en el capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, eso se lo debemos a Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Es decir, que tenemos a alguien que nos capacita a nosotros hoy día para presentarnos justos ante Dios y nosotros podamos responder en obediencia a Dios. ¿Saben de quién estamos hablando? Nuestro bendito Salvador. Cuando Dios nos pide entonces a nosotros, haciendo la aplicación de lo que Dios le dijo a Israel, que nosotros debemos ser obedientes, que es algo que encontramos también en el Nuevo Testamento, la única forma de obedecer a eso es a través de la persona de Jesús. La obediencia es la llave que nos conduce a Cristo, porque si pensáramos que no necesitamos obedecer en nada, pues no necesitamos a Cristo. Por eso tomamos tiempo en el capítulo 5 para leer los mandamientos. Los mandamientos, ¿quién puede cumplir un mandamiento de los 10? Nadie. Simplemente revelan nuestra incapacidad
de poder cumplir o obedecer a Dios. ¿Para qué? Para buscar a Dios o un intermediario, que en este caso es Cristo. Eso es lo que hace la ley. Necesitamos la ayuda de Dios para poder obedecer. Otra vez, ¿cuál es la primera bendición de la obediencia? ¿Escribieron eso? Disfrutar de las promesas de Dios. A mí eso me anima mucho. Y espero que el próximo año, cuando ustedes estén leyendo la Biblia, subrayen ahí las promesas. Hay Biblias, de hecho la Biblia arcoíris, y hay otras Biblias que ya traen las promesas de un color resaltadas. Hermanos, si obedecemos a Dios, vamos a disfrutar mejor de todo lo que tenemos. No hay forma de que disfrutemos de nuestros hijos, de nuestra esposa, del trabajo, de la iglesia, si no estamos caminando en obediencia a Dios. No hay forma. Pero no hay forma de obedecer si no estamos buscando a Cristo, porque no podemos hacerlo. Yo recuerdo decirles a mis hijos desde pequeños, ellos me decían, pedían perdón por algo que ya habían hecho, y yo les decía, tú no vas a poder. Sí, papá, esta vez sí, no, tú no vas a poder. Sí, papá, que sí. No, tú no vas a poder. Y siempre los llevaba a la necesidad de Cristo. Porque creemos que vamos a poder sin Cristo, pero la verdad es que no podemos sin Él. No podemos dar frutos de obediencia sin Cristo, sin Dios mismo. Es sacar a Dios de la ecuación, y ya sabemos lo que eso significa. Significa no vivir para Dios y no aprovechar de todo lo que Dios nos ha regalado. La obediencia, recuerden, es la llave que nos conduce a Cristo para disfrutar de Él. Tengamos cuidado de ese evangelio de la prosperidad, porque yo sé que algunos tienen muy claro eso y dicen, no, yo no voy con eso. Pero el evangelio de la prosperidad es tan sutil y no está solamente en las iglesias carismáticas como algunos piensan. Es muy fácil creer que estamos viviendo el evangelio sin darnos cuenta que estamos viviendo el evangelio de la prosperidad. Porque es un evangelio que nos hace sentir cómodos, un evangelio en el que todos buscamos tener lo mejor. Ese es el evangelio de la prosperidad. No solamente habla de carros lujosos, sino es un evangelio que rechaza el sufrimiento, que rechaza el dolor. Hermanos, yo no encuentro que el evangelio que la Biblia nos presenta es un evangelio libre del dolor o el sufrimiento. Porque Dios nos perfecciona a través de esas cosas, del dolor y el sufrimiento. Y si no, el mejor ejemplo fue el de nuestro Señor en la cruz. Somos como Cristo. En ese sentido tenemos que llevar nuestra propia cruz y seguirle a Él, para que Él nos perfeccione y perfeccione su imagen en nosotros. ¿Y cómo hace Dios eso si no es a través del dolor y el sufrimiento? Así que cuando hablamos del evangelio y la prosperidad, tengamos cuidado de no solamente señalar a otros, porque siempre hay dedos que apuntan para este lado, ¿cierto? Es solamente pensando en nuestro bienestar, nuestra comodidad, en cómo queremos estar nosotros, cómo queremos evitar el esfuerzo. Eso es comodidad, eso es prosperidad. Hay muchas formas y espero que ustedes puedan pensar un poco más en eso. Veamos el siguiente punto, versículo 16. Vamos a leer ahora del 16 al versículo 24. Ahí mismo en el capítulo 7. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó.
Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Recuerden lo que está pasando aquí. Ellos están próximos a entrar a la tierra prometida. Allí están los cananeos, los efeos, los feruseos y todos los feos, listos para recibirlos a ellos y pelear contra ellos, defendiendo la tierra que Dios ha prometido darles. Y Dios les está diciendo: tengan confianza. Ustedes van a ir a ese lugar, pero no van a estar solos. Y gran parte de este pasaje, aquí encontramos la segunda bendición de la obediencia, es la confianza en el poder de Dios. Cuando estamos obedeciendo a Dios, de alguna forma podemos descansar o podemos confiar en el poder de Dios. Si hay algo que le costó a Israel fue esto: confiar en su Dios. Ellos fueron testigos de las 10 peores plagas que han existido. Eso no se compara con ninguna pandemia. Es como 10 pandemias una detrás de otra, para que usted tenga una idea más clara. ¿Sí? 10 cosas sobrenaturales por las que Dios ha paralizado el mundo y ellos han sido testigos de esto. Pero a pesar de todo esto, a ellos les costó confiar en Dios. Ellos no podían explicar lo que estaban viendo, sin embargo, no podían confiar en Dios. De momento lo hicieron, pero al rato, ¿qué pasó? Salieron de la tierra, salieron de Egipto y cruzaron, no habían cruzado el mar cuando ya se estaban quejando. Y fue lo que pasó en nuestra plaga de la pandemia, ¿cierto? Todos estábamos alabando a Dios, pero terminó la pandemia y regresamos a las quejas, regresamos a la idolatría, regresamos a lo que estábamos antes. El resultado obvio de la desobediencia, ¿cuál creen que es? Miren el versículo 18. No tengas temor de ellas, de esas ciudades, de esas personas que estaban allí esperando para ellos conquistar la tierra. ¿No les parece que eso ya lo hemos visto en algún lado? Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estabas tú? Como si Dios no supiera, ¿cierto? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Tuve miedo. Tuve miedo. Un resultado de la desobediencia es el temor. Yo sé que ustedes ya todos sabían eso. A veces vamos a hacer algo y empezamos a... ¿será que sí? ¿Por qué? ¿No pasa lo mismo cuando usted sabe que está haciendo algo que apunta a agradar a Dios? Y usted lo hace con tranquilidad. A veces nos equivocamos torpemente también, pero generalmente cuando usted está obedeciendo a Dios, usted siente tranquilidad en lo que está haciendo. ¿Es así o no? No hay temor, no hay por qué esconderse. Aquí estos hombres estaban olvidando lo que Dios había dicho, estaban olvidando quién era Dios, estaban olvidando lo que Dios había hecho a sus padres en Egipto. El gran poder de Dios. Y claro, de pronto algunos dirían: pero es que yo no estuve allá, no, que era otra generación. Sí, pero sus padres les contaron.
Ellos ya habían tenido la experiencia a través de Moisés, a través de estos hombres que habían revelado a Dios. Ellos sabían que había un creador. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón en todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron sus ojos. Hermanos, yo no sé por qué, pero muchas veces cuando vamos a desobedecer parece que nos da un ataque de Alzheimer, ¿cierto? Y olvidamos con tanta facilidad lo que Dios ha hecho. Cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos sacó de aquí, cómo Dios nos llevó a ese punto, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios ha evitado que nosotros nos destruyamos por nuestra propia cuenta. Y olvidamos eso. Tenemos una capacidad de olvidar impresionante, sobre todo cuando no estamos buscando obedecer a Dios. Y ese es el peligro en el que estamos todos, incluyendo este pueblo. Por eso es que Dios les habla de esta forma. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temeréis. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de ti. Esta mañana me picó una avispa aquí, todavía me duele. Estaba caminando ahí por la piscina y ¡pra! Una avispa. Pero aquí dice que lo que Dios iba a hacer con sus enemigos era que lo iban a perseguir las avispas hasta que murieran por la picadura de las avispas, los que quedaren de ellos. Imagínense Dios controlando eso, control remoto, las avispas van para perseguir a los enemigos. O sea, Dios gobierna el mundo de las avispas, el mundo de las hormigas. Dios gobierna todo en beneficio de aquellos que quieren obedecer a Dios. Otra vez Dios simplemente está trayendo a memoria la capacidad de Dios como el gran Dios, porque como ellos olvidaron lo que pasó ahí saliendo de Egipto, entonces Dios dice, tranquilo, yo me voy a encargar de sus enemigos y es lo que tanto temen, pero guarden mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos, cumplan mis mandamientos, porque de esta forma van a disfrutar de lo que yo les voy a dar cuando ustedes lleguen allá. Papás y mamás entienden eso, ¿cierto? Mi hijo, no vaya. No haga eso, mi hijo. Y uno sabe que si él obedece, ese es el camino correcto. Pero el hijo parece que sabe más que el papá. Esa es la conducta normal entre el padre y el hijo. Esa es la lucha entre saber que el padre es más sabio que el hijo. Y por eso Dios es tan claro al decirnos, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Eso era lo que Dios esperaba que ellos recordaran para que Dios obedeciera. Si nosotros pensamos que vamos a obedecer, pero vamos a obedecer sin Dios, obviamente no vamos a obedecer, no vamos a poder obedecer. Hermanos, si usted se encuentra en una situación donde usted sabe que tiene que hacer algo, yo recordé algo. Estaba pagando una factura y la factura era por el valor menor del que yo debía pagar. ¿Y saben lo que empieza a pasar en ese momento, cierto? El corazón se empieza a acelerar y uno empieza a pensar, ¿será que me hago el descuento? Y ahí está luchando el corazón para obedecer a Dios y hacer lo correcto. Ya estamos listos para pagar la factura. Y en medio de eso, tú tienes la oportunidad de obedecer a Dios o desobedecer a Dios y quedarte con algo más de dinero. ¿Qué es mejor? Avíspese, pastor. Bueno, las avispas pueden ir detrás de ti. Es una lucha, pero no, mire, yo tuve que orar un microsegundo ahí y decirle, Señor, yo estaba siendo tentado, yo sabía que estaba siendo tentado. Entonces tuve que orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Quiero glorificar tu nombre en este momento. Y nadie más, aunque habían cámaras y todo ahí, pero yo sé que nadie me estaba viendo, solamente Dios.
Y yo pude pagarle eso a la secretaria que estaba recibiendo el dinero e irme y nadie darse cuenta. Pero mi Señor estaba viendo. Entonces, cuando nosotros creemos que hay algo que es imposible que nosotros hagamos, ese es el momento de recordar que Dios está ahí para obedecer. En cualquier tentación, en cualquier cosa que Dios está pidiendo, obedece. Porque tu carne va al otro lado. Tu espíritu, si eres un creyente, va en otra dirección, en la búsqueda de Dios. Y hay que recordar, Dios está en medio de ti. Dios grande y temible, Jehová Dios, está delante de ti para pelear por ti, para vencer tus gigantes, para vencer tus enemigos. El problema es que no creemos eso. El problema es que dejamos de pensar que Él está ahí y empezamos nosotros a pelear, intentar ser mejores, intentar ser buenos, intentar cumplir. No podemos, como le digo a mis hijos, no podemos. Sin Dios no se puede. Es con Él, es para Él, es por medio de Él. Es por eso, como dijo Héctor, que Dios escogió su pueblo para su gloria, para obedecerle a Él, para que vivamos para Él. Los métodos de Dios no son siempre ortodoxos para enseñarnos. Él usa cosas sobrenaturales fuera de nuestra imaginación para que confiemos en Él. Ustedes han visto eso en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué generó el diluvio? Confianza. En 8, ¿cierto? Pero confianza. Porque había una multitud de ellos que no confiaron en Dios y Dios hizo algo sobrenatural, un diluvio, y ahora 8 están confiando en Él. Eso no es lo que uno espera. Un mar abierto en 2. La gente estaba mirando hacia atrás, veía el ejército y Dios dice, esperen un momento, y abre el mar en 2. Cosas sobrenaturales simplemente para que confiemos en Él, para que veamos su gloria. Y no estoy diciendo que estas cosas se van a repetir, porque no siempre lo que la Biblia dice que ocurrió va a ocurrir otra vez. Pero sí estoy diciendo que Dios siempre va a ser fiel a su palabra y va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer y que podemos confiarle a Él. Si es necesario que un burro hable, Dios va a poner a un burro a hablar para que confiemos en Él. Cosas sobrenaturales que nosotros no estamos esperando, pero tenemos que clamar y creerle a Él, confiar en Él. Esta semana yo hablé con una mujer que estaba desesperada con su hijo. Ella me llamó desde Bogotá y me pidió que le ayudara. Desesperada. Hermanos, yo no sé cuántas personas están viviendo así. Yo no sé quién está luchando en su matrimonio. Yo no sé quién está luchando con sus hijos, con su economía, con un pecado que lo tiene atado. Pero lo que yo sé es que Dios puede ayudarnos, que podemos confiar en Él, que Él nos va a sacar de ahí, que Él ha prometido que la obediencia nos va a conducir a Él y vamos a disfrutar de Él cuando vivimos en obediencia, porque tenemos un Salvador bendito que murió en la cruz para hacer posible lo imposible. Es lo que Él quiere que hagamos. El versículo 20 dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos para que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido delante de ti. No desmayes. Esto es, no te desanimes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dice, grande y temible es tu Dios. Jehová está en medio de ti y Él es grande y temible. No desmayes. Si hay una persona que desconfía de Dios, esta es la palabra que pudiéramos traducir desmayar. Si hay alguien que está desmayando en su fe, en su confianza hacia Dios, es porque ha dejado de ver a ese Dios grande y temible, a ese Dios que es capaz de hacer lo que Él ha prometido de hacer, porque no está caminando en obediencia, porque no está viviendo su palabra. Así es la ecuación. Hermanos, yo sé que nos cuesta obedecer, porque no vemos las bendiciones de la obediencia, o por lo menos no pensamos en ellas. O muchas veces cuando pensamos en las bendiciones, pensamos solamente en cosas materiales. Pero la mayor bendición que tenemos al obedecer es que estamos agradando a nuestro Señor. Muchos de nosotros preferimos desobedecer
y lo contrario implica desconfiar en el Señor. Es mejor darle, para muchos, es mejor darle una ayuda a Dios. Entonces por eso justifican la desobediencia. Porque creen que Dios no puede hacer eso, entonces mejor lo hago yo, mejor voy yo, mejor yo tomo la decisión. No han confiado en Él, no saben quién es Él. Escuchen lo que dice el Proverbio 3:1 en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Proverbios. Tener destreza en nuestra vida a través de la confianza en Dios. Leamos la última bendición de la obediencia, versículos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema del todo, la aborrecerás y abominarás porque es anatema. Aquí vemos la última bendición de la obediencia, y es el compromiso que tiene la obediencia con la santidad y la idolatría. Cuando estamos obedeciendo a Dios, estamos en contra de la idolatría y en contra de cuando estamos obedeciendo a Dios, estamos caminando en la obediencia, en la santidad y alejándonos de la idolatría. Eso es lo que hacemos. Dice aquí en el pasaje, renuncia a todo tipo de idolatría. Quema, dice ahí en el versículo 23, las esculturas de sus dioses. Lo que van a encontrar allá que parezca atractivo, con lo que tú te puedas quedar, renuncia a eso. Y eso lo vimos en la primera sección del capítulo 7. Yo prediqué esa misma sección. Cuando Dios nos llama a obedecer sus palabras, siempre lo hace con un propósito. Bendecirnos, guiarnos, pero también santificarnos. La primera parte de este capítulo tiene que ver con eso. La razón por la que Dios ha escogido a su pueblo tiene que ver con eso, para hacernos santos. Todas las redes sociales promueven lo opuesto, hermanos, a lo que estamos viendo en este pasaje. Las redes sociales no promueven santidad, pero sí promueven idolatría. Esa es la realidad de las redes sociales. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de varias maneras. La publicidad, esa publicidad despierta deseos y codicia en el corazón del hombre. Los influencers, ¿qué hacen? Nos juegan con la sensación del hombre y con la necesidad y promueven sentimientos de insuficiencia y crean una codicia en el corazón del hombre para hacer lo que no son. Eso es lo que hacen las redes sociales. Las redes idealizan aspectos positivos de algunos para que otros tengan una idea contraria a lo que son. Es una cultura al final, es una cultura de consumismo, que lo único que hace es alejarnos de Dios y apegarnos a otras cosas, promoviendo la idolatría. Pero la obediencia a Dios produce santificación y repele la idolatría. Por eso cualquier cosa que nosotros hacemos en obediencia a Dios va a dar como resultado santificación y repele esa idolatría. Cosas pequeñas, no piensen en cosas grandes, no es que tengo que obedecer toda la Biblia, no, piense en una cosa que Dios quiere que usted obedezca. Ir y pedir perdón a la persona que ofendió, eso es una cosa. Mostrar amor a alguien que le cuesta, eso es una cosa. Eso va a promover santificación y lo va a alejar a usted de la idolatría. Son esas pequeñas cosas en las que Dios quiere que nosotros obedezcamos y dependamos de Él o de la persona de Cristo para poderlo hacer. Y entonces vamos a vivir como Génesis 1 y 2.
¿Recuerdan lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, hablando de la santidad? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todos conocemos ese versículo, que nadie puede ver a Dios sin la santidad, pero yo digo que nadie puede ver la santidad sin ver la obediencia. ¿Cómo vamos a vivir en santidad si no somos obedientes? Es decir, que la obediencia está precedida por la santidad está precedida por la obediencia. Es sencillo, pero no pensamos así. Queremos que el resultado sea algo mágico, un resultado, algo que Dios haga. No, Dios nos está, escuchen esto, es en lo que Dios participa en nosotros, en la santificación. Dios nos puso en un punto en la persona de Cristo, nos unió a su Hijo Cristo para que nosotros ahora podamos progresivamente crecer en nuestra obediencia a fin de que seamos santificados o perfeccionados a la imagen de su Hijo Cristo. Salomón, el tercer rey de Israel, comenzó con mucha sabiduría, prosperidad, más que nadie, pero más tarde se convirtió en un hombre idólatra. No con el dinero, algo que él pensó que quizás no le haría daño, las mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque no escuchó lo que el Señor dijo: apártate de ellos, cuídate de ellos y guarda mis mandamientos. El resultado que vemos en la vida de Salomón, y si tiene dudas de eso, vaya a Primera de Reyes, al capítulo 11. El resultado que vemos en la vida de Salomón, que fue un desastre por la idolatría en cuanto a las mujeres, es por no tener cuidado de lo que hoy Dios le está predicando a este pueblo. ¿Ven el resultado de eso? En la vida de una persona, de alguien que fue un rey, que Dios pudo haber usado mucho más. Imagínense quitar ese detalle en la vida de Salomón. Detalle en la vida de Salomón. Impresionante, hombre. Todos nosotros podemos caer en lo mismo, solamente porque no obedecemos al Señor. Ese es el riesgo, el peligro en el que andamos. Entonces recuerde, la tercera bendición y última es la obediencia, es el compromiso con la santidad y la idolatría. ¿Cómo es tu compromiso hoy día con Dios en cuanto a la santidad y la idolatría? Ya lo expliqué. Si estás siendo obediente, repeles la idolatría. Si estás siendo obediente, promueves tu santidad. Pregúntate cuál es tu compromiso en esas dos cosas. Esta época del año tenemos todos que pensar más en eso, ¿verdad? Para poder glorificar a Dios y disfrutar más de lo que Él nos ha dado. Hermanos, ¿cómo lo hacemos? No hay otra persona. Regresemos a lo que nuevamente dice Pablo ahí en el capítulo 5 de Romanos. Porque si así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No puedes obedecer a Dios, y si no sabías cuál es la razón, es porque no tienes a Cristo. Esta es una invitación para que busques a Cristo, porque solamente a través de Cristo vas a poder obedecer al Padre. Cierren sus ojos y oremos. Padre, estamos agradecidos contigo esta mañana. Nos gozamos en tu palabra, Señor, en saber lo que tú quieres, Señor, de nosotros.